sábado desde la mañana. Gracias por su paciencia. Y bueno, comentarles que este foro que se realiza con la intención de generar un diálogo con la sociedad, el foro se titula Burocracia del dolor, simulación y opacidad en la búsqueda de personas desaparecidas en México. Como sabemos, es un tema muy fuerte, es un tema muy sensible, sin embargo, consideramos que es también un tema muy urgente de atender, sobre todo para encontrar soluciones. Este diálogo se realiza como parte de las actividades de Iniciativa Sinaloa dentro del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, el Border Hub, proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers, con el fin de promover el periodismo de investigación y el análisis de datos para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en la frontera norte, México-Estados Unidos. Bueno, a continuación voy a pasar brevemente a presentar a nuestros invitados, a quienes agradezco muchísimo su presencia. Algunos pues no viven aquí en Hermosillo, se han trasladado para acá, por lo cual pues les reiteramos nuestro agradecimiento. Tenemos con nosotros a la señora Cintia Maritza Gutiérrez, representante del colectivo Guerreras Buscadoras de Sonora. Ella, a partir de la desaparición de su hijo, Gustavo Ángel Godínez Gutiérrez, el 30 de junio de 2017, inició las labores de búsqueda, conformando uno de los primeros colectivos para realizar estas labores en el estado de Sonora, al presentarse un incremento en estas desapariciones forzadas en la región de Guaymas, Empalme y El Valle. Actualmente ella continúa en la búsqueda de personas desaparecidas, no solamente por su hijo, sino por todos. Muchas gracias, Cintia, por estar con nosotros. Si les pido un aplauso, por favor. Sí, muchas gracias. También tenemos con nosotros a la periodista Karina Barraza Valenzuela. Ella es periodista del Border Hub, aquí compañera de este programa. Nacida en Ciudad Obregón, Sonora, Karina Barraza Valenzuela es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Sonora, con cerca de 17 años de trayectoria. Resalta su experiencia como reportera, locutora, conductora de noticias en radio y televisión, con un enfoque de periodismo social. Actualmente trabaja para el grupo Uniradio y es titular del noticiero En Contacto. Autora del reportaje Desapariciones Administrativas, el otro calvario en la crisis forense en Sonora, que se realizó con apoyo del Border Hub, donde narra la problemática que se vive en el estado, pero que pues sabemos es representativa de todo el país. Es parte del video que acabamos de ver hace un momento, y pues también les pido un aplauso para nuestra autoridad. También quiero agradecer la presencia de Efraín Su, investigador del Quinto Elemento Lab. Es periodista e investigador, actualmente es reportero del equipo de investigación periodística de A Dónde Van los Desaparecidos, asistente de investigación en Quinto Elemento Lab y coordinador de la plataforma Yucatán Feminicida. Se ha especializado en el derecho al acceso a la información pública y periodismo de datos. Ha cubierto temas de violencia feminicida, desaparición de personas y derechos de la comunidad LGBTI. También ha colaborado en investigaciones sobre violencia criminal, corrupción y medio ambiente. Bueno, pues para hacer una breve introducción del tema, les quisiera remitir de nuevo al testimonio que escuchamos hace un momento de la señora Beatriz. Quisiéramos pensar que es un caso aislado, quisiéramos pensar que es un caso extremo que no se repita con frecuencia. Sin embargo, bueno, los datos nos demuestran que desgraciadamente es una realidad muy extendida en Sonora, en el estado de Sonora, donde pues estamos actualmente en este momento, pero también en todo el país y sobre todo en algunos estados, ¿no? Es de recordar que en menos de 2 años, 2.235 cadáveres fueron inhumados en cementerios públicos de Sonora. Sin embargo, como pudieron ver hace un momento con el caso de la señora Beatriz, los familiares de desaparecidos enfrentan un doble viacrucis por la ineficiencia de las autoridades para la identificación de los cuerpos. Bueno, como decía hace un momento, lo que ocurre en Sonora es un botón de muestra de lo que pasa en muchas otras partes del país. A nivel nacional,
cuerpos sin identificar en los servicios forenses y fosas comunes, de acuerdo con el movimiento por nuestros desaparecidos en México, cifras que después fueron confirmadas por el gobierno de nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos ante un problema muy fuerte y que pues amerita una urgente resolución. Y también, bueno, comentarles que en Iniciativa Sinaloa nosotros trabajamos con las acciones de incidencia a raíz de los reportajes del Border, y una de las cosas que realizamos y por las que estamos ahora aquí es también el generar el diálogo y el vínculo con la sociedad. Entonces, bueno, sin más preámbulo, voy a pasar a comentar la dinámica del evento, que será una primera pregunta general para todos los panelistas para que den un panorama de la problemática que estamos hablando. Después será una pregunta dirigida y al final una conclusión, buscando el enfoque de propuesta de política pública. Entonces, bueno, la primera pregunta sería para todos. Casos como el que relata la señora Beatriz nos habla de que en México las personas desaparecen no solo a manos de la delincuencia organizada, sino que desaparecen una segunda vez por la falta de identificación de parte de las autoridades, lo que ha sido considerado como una crisis forense por el Grupo de Trabajo Especializado de las Naciones Unidas. Desde su perspectiva, ¿cuáles son los principales obstáculos en las instituciones para contar con procesos de identificación y reparación que brinden certidumbre y acceso a la verdad a los familiares de las víctimas? Bueno, voy a comenzar con mi izquierda y así con los siguientes. Sí, adelante. Sí. Buenas tardes, gracias por esta invitación. El caso de la señora Beatriz, desgraciadamente no es el primer caso que pasamos este gran dolor, porque para nosotros sacarlos de una fosa clandestina y que lleguen a una fosa común es muy doloroso. Les hablo como familia que busca a su hijo 5 años. En Guaymas tenemos 4 casos, igual como este caso de la señora Beatriz, que les pedimos a las autoridades que nos apoyen en ese tema que es sumamente crítico y difícil para nosotros como familia y como colectivo. La calidad que los tienen no es la adecuada. Es lo que le pedimos, que sea una fosa común, adecuada y digna para nuestros tesoros, porque así igual no es mi tesoro, pero pues cuando lo sacamos yo al menos digo, Dios quiera fuera el mío y que tenga un trato digno. Bueno, muchas gracias. No sé si quiera abundar un poquito más sobre cómo es, cuáles son esos obstáculos a los que se enfrentan con las autoridades, cuáles son esas fallas que encuentran. Si nos pudiera platicar un poco la problemática. El problema que hemos tenido reciente con Fiscalía es el retraso, sobre todo lo que es en el laboratorio, con las muestras genéticas. A veces tardan, a veces no llegan también al laboratorio, porque ha sucedido, hemos preguntado y nos dicen que no están, o que falta un familiar para que arrojen. Hoy de hecho tenemos un problema ahorita en Guaymas, que el día 11 del mes pasado le dijeron a una compañera que arrojó positivo su hermano. Lo encontramos el 27 de marzo. Y hasta ahorita todavía no pudo ser exhumado el cuerpo. Primero fueron trabas Fiscalía, ahora el Ayuntamiento, y ahora el Ayuntamiento nos dice que no hay maquinaria para abrir la fosa. Bueno, sin duda una situación muy difícil, ¿no? Y es muy indignante lo que nos comenta la señora Cintia. Vamos ahora con la participación de Galina Barraza. Sería la misma pregunta, ¿cuáles son los principales obstáculos en las instituciones para contar con procesos de identificación y reparación que brinden certidumbre y acceso a la verdad a los familiares de las víctimas? Muchas gracias por la invitación, bienvenidos, bienvenidas, y muchísimas gracias a las personas que muestran interés por este tema. Como
como observaron en el testimonio pues, de Beatriz, que aquí está presente, que agradezco haya venido porque sé que es doloroso compartir y hacer frente a este tipo de temas, pero pues es una mujer guerrera, igual que siempre todas las mujeres y madres que no es su trabajo, pero que hacen la chamba de otros, es la verdad. Yo creo que, bueno, a lo largo de este reportaje, que agradezco a Border Hub por la oportunidad de ser parte de esta comunidad de reporteros de investigación, creo que una de las cosas principales es el interés y también el aceptar que hay una problemática y que hay que atenderse, porque esta aceptación ya se dio a nivel nacional, la ha aceptado el propio gobierno federal, hay una crisis forense, no es exclusiva del estado de Sonora, es una situación que vive todo el país. Obviamente dentro de los estados con mayores problemáticas nos encontramos en la lista de personas pues con mayor número de personas desaparecidas, pero también con problemáticas en la identificación. El calvario no solamente empieza cuando desaparece una persona, el calvario sigue y el viacrucis sigue una vez que aún con todos sus recursos, sus esfuerzos, sus limitaciones, su dolor, van con picos y palas a montes, a lugares inimaginables, con calor, con frío, y hacen lo que le toca a la autoridad. Aún así, siguen y han seguido durante lo largo de los años. Pero ¿qué pasa después? Y es lo que también encontramos, es que aparte de que hay un desinterés, yo creo que falta empatía por parte de la autoridad, porque hemos corroborado que recursos sí hay, y falta capacitación y falta profesionales o equipos multidisciplinarios que sepan hacer, desarrollar más allá y tener la valentía como autoridad de decir esto no lo hemos hecho y lo vamos a hacer. Entonces me encontré con el tema de burocracia, con el tema de opacidad, con el tema de falta de transparencia en datos, porque hoy por hoy puedo decirles con prueba y sustentado que los datos que maneja el Estado, pero los datos que maneja la autoridad a nivel nacional no son reales. Entonces yo creo que son muchos los obstáculos, pero partiríamos del interés, la empatía y la falta de especialistas en la materia. Muchas gracias, Karina. Muy importante lo que comentas, porque pues también mucho se habla de que es una cuestión de recursos, ¿no? Pero vemos que a veces no es solamente la cuestión presupuestaria o simplemente asignar más recursos públicos a un tema, sino también la voluntad, el personal realmente capacitado, especializado para este tipo de labores. Y bueno, continuamos con la misma pregunta para Efraín Zug, investigador de quinto elemento LAR. Sí, pues reitero el agradecimiento al Border Hub y a la Iniciativa Sinaloa por la invitación. Pues este es un tema obviamente muy delicado, muy doloroso, muy trágico. Entonces, pues siempre recordar que cuando estamos hablando de personas fallecidas sin identificar, pues estamos hablando de personas que están siendo buscadas, ¿no? Como que estaba pensando en estos obstáculos, los traté, digamos, en tres a partir de la experiencia que hemos tenido también investigando estos temas, ¿no? Hay claramente pues ciertas deficiencias institucionales que en algunos casos han sido utilizadas como pretextos para, digamos, evadir responsabilidades, como el tema del presupuesto que ya mencionaron, como el tema de personal calificado y suficiente, ¿no? Que en muchos casos esto penosamente es verdadero cuando hablamos, por ejemplo, de antropólogos, antropólogas forenses, arqueólogas forenses, que son quienes deberían estar como haciendo los procesos adecuados para recuperar los cuerpos, cuando en su gran mayoría son las madres quienes localizan estas cosas clandestinas. Pues sabemos que este personal es muy deficiente en todo el país, ¿no? En una investigación que hicimos al cierre de 2019, lo que nos contestaban todas las instituciones forenses del país es que habían como 52 especialistas, antropólogos forenses y arqueólogos forenses para un país con 52,000 personas fallecidas sin identificar, ¿no? Y un país que además tiene más de 4,000 fosas clandestinas y de nuevo que han encontrado las madres y demás familiares de personas desaparecidas, ¿no? Otro tipo de obstáculos también tiene que ver con lo que comentaban hace un momento de la voluntad. Existen protocolos, los protocolos no son nuevos de lo que tendría que hacer la autoridad cuando sabe del hallazgo de alguna fosa clandestina, de algún
alguna persona fallecida, ¿no? Y estos protocolos no se aplican, y esto tiene que ver muchas veces con la falta de sí conocimiento, pero otras muchas veces también lo sabemos con una falta total de voluntad. También una estigmatización tremenda hacia las personas que han perdido la vida en un contexto de violencia, ¿no? Es como si una persona está en una fosa clandestina, como que ya no vale la pena, ya no debería investigarse qué pasó con ella, y lo que creo que es todavía más grave, restituirle la identidad, ¿no? A sabiendas de que hay alguien que le está buscando. Y esto, al final del día, lo que genera es una no investigación, una investigación deficiente, y por eso lo que sabemos ahora es que hay 36 sentencias por desaparición forzada en un país con más de 100.000 personas desaparecidas, ¿no? El grado de impunidad es absoluto, y cuando no sabemos qué pasó, pues tampoco sabemos por qué pasó, y no sabemos quiénes son todavía las personas fallecidas. Y ya para no robar más tiempo, el tercer punto, creo que hay que hablar también de un contexto de violencia desbordada que inició a partir justo de esta estrategia de seguridad pública, que es más bien militarizada, ¿no? Y que básicamente todo el país ha incrementado cualquier indicador de violencia, llámese homicidios, llámese desapariciones, llámese hallazgos de fosas clandestinas e incluso desplazamiento forzado, ¿no? Y que muchos de esos casos, también hay que decirlo, son complejos. Hay, sabemos de masacres, muchísimas víctimas, ¿no? Sabemos de métodos espantosos también para tratar de ocultar los cuerpos, y eso en general genera un contexto que es complejo en este momento de resolver, y que quienes están poniendo, digamos, el dedo sobre la mesa pues son las familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos. Así es, sin duda, un tema muy complejo, algo nos acaba de resumir un poco Efraín, sobre que el tema de las desapariciones forzadas pues abarca muchos aspectos. Ahorita estamos hablando nada más del tema de la búsqueda, de la identificación, pero sin duda pues tiene que ver el contexto de violencia y la prevención, ¿no? O sea, mientras continúe el problema de inseguridad y sigan aumentando estas desapariciones, pues se va haciendo más complejo el problema. Vamos a continuar con las preguntas dirigidas, ya de acuerdo a la experiencia de cada uno de los periodistas. Voy a comenzar aquí a mi izquierda con la señora Cintia Gutiérrez. Para evitar que más personas fallecidas queden en el anonimato en fosas comunes, han sido los colectivos de búsqueda quienes han exigido que se cumpla lo que marca la ley y que se respeten sus derechos humanos. Es decir, pues han sido los colectivos, ¿no?, los que están haciendo este trabajo. ¿Cómo ha sido para las familias de las víctimas este proceso de organización para tratar de contrarrestar en alguna medida las fallas de las instituciones? ¿A qué se han enfrentado? ¿Cómo han hecho para seguir adelante? Si nos puede platicar un poco de su experiencia, que pues decíamos al principio es una de las primeras, es fundadora de uno de los primeros colectivos aquí en Sonora. Del primero, sí. Pues mi experiencia, los 4 años y medio que tengo como colectivo y como familia, hemos tocado muchas puertas que la verdad, como dicen, nos las cerraron en la cara. Fue muy difícil el principio, empezamos pues desconociendo el tema. Nosotros pues decíamos, ya nos buscamos, los encontramos, gracias a Dios, hasta que ya nos topamos y vimos lo que era la fosa común. Nosotros hasta llorando les pedíamos a las autoridades que se sensibilicen un poco a nuestro dolor, porque no es fácil para nosotros, lo vuelvo a repetir, sacarlos de una fosa clandestina y estén en una fosa común con esa calidad. No es. Así estuvimos tocando puertas, no nos escuchaban, nos decían sí, pero no nos decían cuándo. Hasta que decidimos alzar la voz y nos fuimos a la Ciudad de México. Empezamos a tocar puertas y hablar, y la verdad no nos hacen caso, porque vuelvo a decir el caso que hoy recientemente son 4 nada más en Guaymas, que tienen que pasar horas, meses para que los puedan exhumar de una fosa común. Les falta, y sí, como dice, les falta experiencia, les falta personal.
sobre todo, y más sensibilidad a su trabajo, a su labor, porque yo tampoco pedí estar aquí, nada más queremos que hagan el trabajo adecuado, es todo lo que pedimos. Muchas gracias a la señora Cintia Gutiérrez. Bueno, antes de continuar, quiero hacer notar la presencia de la señora Beatriz Jacobo Pérez, quien nos acompaña aquí en el público. Le agradecemos que haya venido a nuestro evento. Y bueno, vamos a continuar con la ronda de preguntas dirigidas ahora con la periodista Karina Barraza. Desde tu experiencia en investigación periodística, ¿cuáles son los procesos administrativos que han alargado la agonía de los familiares? Es decir, tú como periodista, ¿qué encontraste? O sea, ¿son simples casos de omisión o pudiste documentar responsabilidades mayores, partes administrativas o incluso corrupción? O sea, ¿qué fue lo que encontraste en tu investigación? Bueno, a lo largo de la experiencia encontré con muchas cosas, la verdad, cosas a las que no daba crédito, cosas a las que decía de verdad cómo puede ser esto, cómo es posible que ocurra esto, pero creo que principalmente, bueno, al escuchar constantemente yo decía, bueno, hay muchas búsquedas, algo está pasando, porque yo en entrevistas escuchaba, es que no los identifican, es que hay fallas, es que no nos entregan los resultados de las pruebas de ADN, algo está pasando. Y eran constantes los reclamos de las madres buscadoras hacia la autoridad. Entonces es así como inicio con una hipótesis o con una pregunta: ¿qué está pasando? Y mi hipótesis es: hay irregularidades en el proceso de identificación, en los hallazgos de personas catalogadas como desconocidas, procedentes de fosas clandestinas, de puestos y demás. Era tanta la declaración y me dolía el tema, porque había una desesperación por parte de los colectivos de las madres. Entonces me di a la tarea, entré a Border y entro con esta hipótesis. No creo que sean casos aislados, yo creo que esto es como una pequeña muestra de lo mucho y de las muchas irregularidades que hay y de la opacidad por parte de la autoridad. Creo que obviamente hay mucho que investigar en el tema de recursos, por los tiempos no pude investigar más, pero en este proceso creo que una de las cosas claves es el tema, sí, como decía ahorita, de la sensibilidad y del interés, porque todos los estados cuentan con este protocolo que es homologado y que en teoría tendría que aplicarse. La realidad es que no se está aplicando. En el estado de Sonora contamos con una comisión estatal de búsqueda de personas desaparecidas, la cual opera con recursos federales y que han sido asignados con importantes cantidades, y hay fallas tanto en el trabajo de responsabilidades que le toca a la propia comisión, pero que también le toca a la Fiscalía. Hablamos de un laboratorio que fue creado en 2019 por parte del gobierno estatal anterior, al cual se le invirtió una fuerte cantidad de dinero, más de 60 millones de pesos, creado con el objetivo que sería para identificar de manera más oportuna, rápida y expedita, dar identificación, rostro y nombre a esos cuerpos y esos cadáveres que están esperando, no solamente en fosas comunes, sino también en camas frías, en CEMEFOS y en funerarias, porque recordar que en el estado de Sonora solamente tenemos 2 CEMEFOS, que es uno ubicado en Ciudad Obregón y otro aquí en Hermosillo. La promesa hace cerca de 3 años era que en menos de 15 días darían identidad a esas personas. La realidad es que no ha sido así. Prueba de ello, que aún con las pruebas de ADN encontré pruebas, o Cintia es testigo de personas foráneas que se extravío de muestras de pruebas de ADN, falta de personal capacitado. Sonora, ahorita explicamos, 54 antropólogos especialistas a nivel nacional. En Sonora, apenas en el 2020-2021, en plena pandemia, se contrató al único antropólogo que existía para hacer estos. Se contrató como antropólogo, pero era arqueólogo, y digo era porque ya no está en la Fiscalía General de Justicia. Nos acaba de confirmar Cintia que ya no tienen arqueólogo, y recordar que se requiere un equipo multidisciplinario para hacer este trabajo de identificación. No son las madres las que tendrían que hacer el trabajo, pero encontré que pues no hay personal capacitado para hacerlo. Entonces en este proceso no se hace bien desde un principio, y todo
o la mayoría del proceso lo dejan al tema de identidad por prueba o match de ADN, lo cual no debe ser. El protocolo nacional, el protocolo internacional, de acuerdo a Antropología Forense de Guatemala, esto debe de ser con un enfoque interdisciplinario, es decir, tiene que existir un arqueólogo, tiene que existir un antropólogo, tiene que existir una persona, un radiólogo, un odontólogo, médicos legistas, psicólogos, sociólogos, radiólogos, además químicos y un laboratorio donde se pueda confirmar el tema de la identidad. Sumado a esto, hay otras cosas que indican el protocolo, como son, sí, prendas, identificación de prendas, la información ante-mortem, post-mortem y hacer el cruce. Lo que creo que está haciendo la autoridad es dejar solamente esto, la identificación por ADN, en donde, repito, ha habido fallas en la toma y en la muestra, porque pueden tener las muestras y ya para terminar, pueden tomar las miles de muestras, pero si estas muestras no las corren y no buscan y no insisten hasta que encuentren un match, ¿y de qué sirve encontrar un match, como los 4 casos que documenté, como el caso de Beatriz, como el caso de los 3 testimonios, si aún con un match hubo una familia que le dijeron 4 años y medio después, o 4 años 6 meses después, que su hijo había sido encontrado a los 3 meses de desaparecer y que desde hace más de 4 años estaba en la fosa común? ¿De qué sirve una prueba de ADN? ¿Y de qué sirve un match si no se hace un trabajo subsecuente? Hay una revictimización total de los casos, de las familias, y pues eso no se vale. Muchas gracias, Karina. Sin duda una descripción muy completa lo que nos acaba de explicar. Bueno, vamos a continuar con Efraín Su para preguntarle ya más sobre el panorama nacional. Por ejemplo, ante propuestas como la creación de un Banco Nacional de Datos Forenses que no ha terminado de constituirse, ¿cuáles son los rezagos que prevalecen en México en materia legislativa para abordar la crisis de las desapariciones forzadas y también en materia de política pública? ¿Cuál sería como el diagnóstico que tú nos podrías compartir? Sí, gracias. Pues digamos, como el contexto ya ha sido documentado bastante en este momento, ¿no? Tenemos un promedio de 15 desapariciones al día, más de 4.000 fosas clandestinas. También hemos estado anualmente desde 2017 con más de 30.000 homicidios, ¿no? Esto de que nos habla de que tenemos justo una violencia desbordada y entre ello, ¿no? Pues también el sistema forense, por decirlo de alguna manera, ¿no? Quien es la autoridad que al final recupera estos cuerpos, que muchas veces, repito, los encuentran los colectivos, pues tiene un rezago importantísimo para la identificación, ¿no? Entonces estos 52.000 de los que hablábamos es de hace casi 2 años ya. Estamos hablando que la cifra seguramente es muchísimo más elevada, ¿no? En cuanto a temas de política pública, es muy interesante porque los colectivos de familias de personas desaparecidas, y aquí seguramente también participaron, ¿no? Como en el impulso de una legislación nacional, la Ley General en materia de desaparición de personas, desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, que se crea a finales de 2017 y entra en vigor a inicios de 2018, o sea, ya tiene un poco más de 2 años que entra en vigor. No, perdón, 4, sí, ¿verdad? Los años de pandemia. Y algo que lograron las familias poner en esa ley es que debía existir un Banco Nacional de Datos Forenses, ¿no? En la actualidad, cada fiscalía, cada institución forense tiene sus propios registros, tiene sus propios bancos genéticos, ojalá que más o menos bien organizados, ¿no? Cada fiscalía tiene criterios más o menos distintos, también eso ha variado en el tiempo, ¿no? Llevamos esta guerra contra el narcotráfico extendida por más de 15 años, ¿no? Entonces han cambiado muchas cosas. También hay registros de huellas dactilares, pero bueno, cada fiscalía, cada institución forense tiene sus propios datos y sus propios métodos, como dice Karen. Entonces la idea de este Banco Nacional era que la Fiscalía General iba a generar un sistema tecnológico para poder tener todos, ¿no? Y que estos se estén cruzando de manera masiva
y no cotidiana, pero sí muy periódica, ¿no? Con breves periodos de tiempo, con los datos que proporcionan las familias, sean sus muestras biológicas para perfiles genéticos, sean si había un caso de registro dental, sea por ejemplo prendas, etcétera, no solo el tema genético. Eso hasta el día de hoy no existe. También la ley dispone que debería existir un registro nacional de personas fallecidas no identificadas y no reclamadas, tampoco existe. Debería también a cargo de la Fiscalía General de la República, debería ya haber un programa nacional de exhumaciones e identificación forense, porque sabemos que el Estado mexicano en estos años se ha convertido en una maquinaria para inhumar, para enterrar cuerpos de personas fallecidas sin identidad, ¿no? No existe ese programa. Y en el caso del Banco Nacional, una familia, Olimpia Montoya, que su hermano Marco Antonio fue desaparecido en 2017, acompañado de una organización, el Centro PROD, pues tramitaron una demanda de amparo. Marco Antonio fue desaparecido en Guanajuato, en Celaya, donde decían que habían otorgado muestras genéticas, ya había un perfil genético, y que se habían cruzado los datos, obviamente nada más con un universo muy pequeño de datos de cuerpos fallecidos sin identidad de Guanajuato, ¿no? Pues un poco esta demanda de amparo, que esperamos que en los próximos meses ya se emita la sentencia, lo que busca es encontrar responsabilidad con la Fiscalía General de la República por no echar a andar este Banco Nacional, que podría agilizar probablemente, pues no sabemos, ¿no? Pero podrían ser decenas, centenas, miles de identificaciones que, como decía Karina, también tienen que pasar por un dictamen, digamos, no solo es el match con el perfil genético, pero eso sería un gran paso para empezar a batir esta crisis forense. Muchas gracias a Efraín Sub de Quinto Elemento Lab. Bueno, antes de continuar, quiero recordar que este foro se está transmitiendo en Facebook Live, por lo que pues aprovecho para enviar un saludo a quienes están siguiendo la transmisión en nuestras redes. También les recomendamos seguir el hashtag Diálogos por del Hub y hashtag Hermosillo para replicar el diálogo. Bueno, muchas gracias. Y después de la intervención de Efraín, donde pues ya nos ha dado un panorama también más a nivel nacional y en cuestión de política pública, ¿no? Lo que está pasando en nuestro país, vamos a pasar a la pregunta general final, que será a manera de conclusión, buscando un enfoque de buscar propuestas, posibles líneas de acción que se puedan seguir desde la sociedad civil y obviamente pues también para implementación de las autoridades. La última pregunta sería, bueno, mucho se ha comentado de la falta de recursos materiales y humanos en las fiscalías y los servicios médicos forenses para dar respuesta a la actual situación, pero ¿es solo una cuestión de recursos o qué es lo que hace falta para revertir la simulación y la opacidad de la identificación forense en México? Bueno, le doy la palabra a la señora Cintia. Bueno, es lo que nos falta a nosotros, como dicen, recursos no es lo que necesitan ahorita. De hecho, hace 2 meses tuvimos una reunión con el licenciado Encinas que le pedimos de un centro de identificación forense. También que ocupa Fiscalía en laboratorio un equipo para identificar restos calcinados. El equipo se llama HID Gene Studios, que alrededor de 12 millones, y estamos en espera de que sea comprado porque el licenciado nos dijo que sí, que contábamos con el aparato, el equipo, que nos ayudaría porque al menos ya de 3 años encontramos restos calcinados, fosas en todo el estado, y para nosotros es de suma importancia, como decimos, este equipo y también este centro de identificación humana. Eso es lo que nos hace falta, herramienta y gente capacitada para esta labor, porque cada día desconocemos, decimos ya conozco el campo, conozco el cuerpo, todos los días aprendemos cosas nuevas y si les hace falta más gente capacitada y equipo. Y estamos esperando este equipo y este centro de identificación forense que para nosotros le ayudaría mucho a Fiscalía
¿Por qué? Porque es mucho el trabajo también para ellos, y para nosotros sería más rápido identificar a estos cuerpos y que los saquen de este CEMEFO, porque es lo que van a hacer según van a empezar a un censo. Van a empezar, no sé si por Guaymas o aquí en Hermosillo va a ser el centro, y van a empezar a sumar todos los cuerpos que estén en fosa común de cada municipio del estado. Y también les quería comentar que sí es cierto, nomás aquí en el estado hay dos CEMEFOs, que de hecho yo tengo 4 años y medio peleando por un CEMEFO en Guaymas, un CEMEFO digno. También nos dijo el licenciado que estaba autorizado y estamos en espera, y ojalá mis ojos lo vean. Gracias, Cintia, por compartir sus propuestas. Nos platicaba al principio, ¿no, Cintia, de cómo las mujeres buscadoras, sobre todo, se han convertido en investigadoras, en peritos, en antropólogos forenses, o sea, han hecho este trabajo que pues deberían de hacer las autoridades, ¿no? Y yo creo que debemos apostar a que las instituciones se fortalezcan para que hagan su labor. Pero bueno, continuando con la pregunta final, que ya va enfocada a las propuestas, seguimos con la periodista Karina Barraza. ¿Es solo una cuestión de recursos o qué es lo que hace falta para revertir la simulación y la opacidad en la identificación forense en México? Adelante, Karina. Gracias. Bueno, sí, se escucha. Retomando, bueno, lo decía al inicio de las preguntas, mantengo el tema de interés y de personal calificado. Quisiera retomar también el tema de la simulación, y es de aceptar, y como les digo, no estamos descubriendo el hilo negro porque no es así. Hay un protocolo, hay procesos, hay comisiones estatales de búsqueda, tendrían que trabajar en coordinación, y bueno, el trabajo duro sabemos que lo están haciendo las madres, y que son ellas muchas veces las que han capacitado al propio personal de los ministerios públicos, de los peritos en el campo, porque son ellas en base a su esfuerzo y a quienes tendrían que reconocerles el trabajo que se ha hecho. Quiero destacar el tema de simulación a propósito del tema de este diálogo. En Sonora actualmente justo me di a la tarea de revisar hace un momento la actualización de los datos a nivel nacional en esta plataforma que les explico, el que ya comentaba por acá Efraín, que es el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no localizadas en esta plataforma nacional, y viene por estados y por variables y demás. A nivel nacional, recientemente un trabajo también hicieron, por cierto, muy buen trabajo por parte de los colegas, en donde se superó la cifra de 100,000 desaparecidos. En el caso de Sonora, a escasos minutos les puedo compartir que actualmente, en teoría, en esta página existen pues 6,757 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas desde el año 1964, que es cuando se llevan los registros de personas desaparecidas. Obviamente los últimos 15 años han sido trágicos debido a este fenómeno de violencia, a multifenómenos que han existido, particularmente también en el estado de Sonora por ser un estado fronterizo. Les comento que de estos, bueno, lo interesante y de estas personas, 4,295 son desaparecidas, personas no localizadas 35, y bueno, a lo que yo me quiero ir es esta gráfica que va por años. Nosotros no existe un mecanismo certero por parte de los propios colectivos, porque ellos manejan a mano y a libreta y a como Dios les da a entender y puede, porque pues van a campo y todavía tienen que ser expertas en tecnología y demás. Sus estadísticas nunca van a coincidir con los datos oficiales, e inclusive actualmente les puedo decir que en las últimas conferencias que dio el secretario de Derechos Humanos, Encinas, se basa y confirma o da fe a estos datos que se hicieron que se publicaron en 2021, ¿verdad? Pero que se levantaron en 2020, o sea, ellos hicieron solicitudes de transparencia en todo el país en el año 2020, es decir, que la cifra no es la real, pero es el dato más cercano, porque ni la propia autoridad federal tiene el dato. En el caso de Sonora, en esta estadística, increíblemente, en la no actualización, cuando digo simulación, que esto le toca a la autoridad, en este caso a la Fiscalía, junto con la Comisión Estatal de Búsqueda, en el 2021 cerramos con 103 desapariciones, 103 desapariciones que
política no me dejará mentir, pues ni de chiste, porque si usted se va con cada colectivo, con los 16 que tenemos, pero ni de chiste son 100 y son las que están en el sistema. Es obligación de la autoridad subir esta identificación cuando se le baliza con vida o no, bajarla. Esto no se está haciendo, pero no se ha hecho. Cuando digo simulación es porque hoy, al 2022, en este primer semestre del año, existen en la plataforma 53 personas desaparecidas o no localizadas. No me dejará mentir, también Beatriz, por los colectivos. Si les preguntamos, son cientos de fichas las que pueden encontrar a través de redes sociales y en los medios de comunicación. Entonces, yo creo que principalmente es entrarle a esta situación. Sé, porque tuve entrevista con la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, una de las más capacitadas a nivel internacional en este tema. Sabemos que viene trabajo fuerte para Sonora, pero tenemos como antecedente también el tema de Coahuila, el tema de Jalisco, el tema de otros trabajos que se están haciendo y donde se hizo ya este plan masivo de exhumaciones en donde hay irregularidades también y no está funcionando. Hay simulación por parte de las autoridades, lo tienen confirmado otros colegas a través de investigaciones y bueno, habría que hacer, como digo, empezar con el tema de buscar personal porque hay recurso para esto. Y es increíble, ya para terminar, si me permite, Sibeli, comentar que la Comisión Estatal increíblemente tiene equipo especializado, drones, carros, por lo menos 2 vehículos, cámaras fotográficas, una serie de recursos, equipo para poder hacer actividades y que increíblemente no tienen a veces el personal capacitado para hacerlo. Hay 2 laboratorios móviles que están detenidos porque no tienen las capacidades, pero se compraron para cuando se ocupen y ahí están. Y no hay personal e inclusive aparentemente ese recurso pues no llega porque batallan hasta para contratar. En el mes de abril apenas estaban contratando, tenían problemas con el personal. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Entiendo que ahí debe de haber una corresponsabilidad, pero el trabajo de las madres y los colectivos lo están haciendo. ¿Qué harían ustedes si tuvieran una persona desaparecida? ¿Qué harían? Yo creo que lo imposible, pero no se vale dejar toda la carga y el trabajo pesado, aún con su carga emocional y de dolor, todavía tener que hacer la carga que le toca o el trabajo que le toca a la autoridad. Muchas gracias, Karina. Así es, no queremos que tampoco este proceso se convierta como lo dice el título de nuestro panel, ¿no? En la burocracia del dolor, ¿no? Sino que pues sea un proceso que ayude a las personas en este país que ha sufrido mucho por la violencia a encontrar la paz y la verdad que necesitan. Es un tema, la localización de las personas desaparecidas debería ser un tema principal, un tema prioritario en la agenda, ¿no? Y bueno, ya para cerrar vamos a continuar igual con la misma pregunta a Efraín Su, sobre qué en su perspectiva como investigador, qué es lo que hace falta para revertir esta situación de simulación y opacidad en la identificación forense en México. Sí, gracias por la conversación en general. Creo que han sido respuestas muy interesantes las que han dado mis compañeras. Quisiera también mencionar algo que se me pasó a mencionar de la pregunta anterior, ¿no? Sobre el tema de la política, que creo que también viene a colación en este momento, ¿no? Actualmente ya se echó a andar un mecanismo extraordinario de identificación forense que está compuesto, integrado por expertos y expertas independientes, que es súper importante. Pero este mecanismo, este grupo coordinador tiene que hacer convenios con las fiscalías. Este mecanismo, su objetivo es realizar peritajes para que se puedan identificar a personas fallecidas sin identidad en este momento y restos óseos. Desde antes de que se emitió el acuerdo con el que se creó, esto quiere decir que tienen competencia, digamos así, para realizar estos peritajes de diciembre de 2019 hacia atrás, o sea, no sobre los cuerpos, las personas fallecidas y los restos que han ingresado posteriormente, ¿no? Pero para que este grupo coordinador y el equipo que estarán ya integrando pueda trabajar, tienen que firmar convenios con fiscalías, ¿no? Porque quienes tienen, digamos, jurídicamente la responsabilidad o de hecho la competencia para tener estos cuerpos en resguardo, pues son las fiscalías, ¿no?
Entonces, pues una de las acciones que esperamos es, en el caso de Sonora y en general en todo el país, es que los y las fiscales empiecen a firmar convenios con el mecanismo extraordinario para realizar estos peritajes. También desde hace unos años la Comisión Nacional de Búsqueda ha impulsado subsidios federales para echar a andar trabajos de las comisiones estatales. Muchas de las cuestiones seguramente que mencionó Karina fueron adquiridas con estos presupuestos federales. Me parece que también en Sonora están en vías de construcción, creo que de un centro, sí, ¿verdad?, de resguardo, me parece, ¿no?, que está impulsado justo con dinero de presupuesto federal, ¿no? Entonces habrá que ver cómo funciona esto aquí en Sonora, ya en otros estados. Y también recientemente se aprobó una reforma para modificar la ley esta que les comentaba en términos de desaparición, para crear un Centro Nacional de Identificación Humana, me parece, forense, ¿no? Entonces la idea es concentrar todo lo que la Fiscalía iba a haber concentrado en estos últimos 4 años que no ha hecho y empezar a hacer estos cruces masivos, se le conoce. Entonces esperamos que en los próximos meses, tienen 90 días para crearlo, ¿no? Ya creo que llevamos cerca de un mes. Entonces ya hay cosas que se están haciendo y creo que lo que toca es pues tener los ojos puestos allá como periodistas, como colectivos, que son, yo no tengo por qué decirlo porque seguramente ahí están, obviamente participando y viendo que las cosas empiecen a funcionar, y como sociedad, ¿no?, para ver qué está pasando. Hay compromisos, ahora si realmente existe la voluntad, ¿no?, pues esperemos que las autoridades estatales no empiecen a tomar cartas en el asunto y a firmar lo que se haya que firmar y a dar presupuesto como se tenga que estar dando. También el Programa Nacional de Exhumaciones, ahora lo comentaba mi compañera, ¿no?, en Coahuila ya ocurrió, hay un programa estatal de exhumaciones y que encontraron en algunos casos lugares donde fosas comunes donde se supone que debían haber, no sé, 5 cuerpos enterrados, pues habían 8, ¿no? Entonces hablamos de un desorden tremendo que todavía ni siquiera conocemos la magnitud. Necesitamos que el Programa Nacional de Exhumaciones empiece a funcionar para saber a qué nos enfrentamos, ¿no? Y quisiera nada más decir 2 últimas cosas. Hay un tema muy complicado. Para que sepamos qué ocurrió, tiene que haber investigación. Necesitamos saber qué es lo que pasó, quién desapareció a quién y por qué, ¿no? Entonces, irremediablemente tenemos que pasar por un proceso de justicia que ahorita está atoradísimo porque sabemos que en nuestro país la justicia es muy lenta, si es que llega, ¿no? Entonces tiene que haber un compromiso real para la investigación de los delitos que están relacionados con la desaparición de personas, algunos de ellos claramente con participación de agentes del Estado, eso quiere decir desapariciones forzadas. Tiene que haber justicia y creo que ese debería ser un compromiso esencial de las autoridades, pero también tendría que haber prevención. O sea, estamos en un ciclo total, ¿no? Hay otros países que han enfrentado situaciones más o menos similares a la de nuestro país, pero hubo un momento en que inició esta tragedia y terminó. En nuestro país siguen ocurriendo las desapariciones todos los días, ¿no? Y no va a haber institucionalidad que alcance en un problema que no termina, ¿no? Entonces creo que por allá habrá que... y un último punto más que creo que es el esencial, que hemos registrado, colegas han registrado el asesinato de más de 20 personas buscadoras, ¿no?, en el país. Entonces tendría que ser la condición número 1 y el compromiso número 1 de las autoridades en cualquier lugar. De hecho, aquí me comentaban justo que había situaciones incluso de desplazamiento, ¿no? Entonces garantizar la seguridad de las y los buscadores es esencial. Muchas gracias a Efraín, sin duda, y también a todos los panelistas. Sin duda nos han aportado importantes datos, importantes experiencias y conocimiento que tienen acerca del tema. Yo creo que a todos nos han ayudado, nos han abierto un poco más el panorama sobre este problema. Creo que también ellos lo han comentado, o sea, no se trata de inventar el hilo negro, hay protocolos ya homologados, hay experiencias en otros países, hay legislación que ahora el problema es la implementación. Creo que como sociedad lo que deberíamos estar haciendo es dar un seguimiento a estos procesos, igual también como periodistas no soltar este tema, ¿no?, porque luego
luego también pensamos, no, pues ya es un tema que ya se ha dicho mucho, ya hay muchos reportajes sobre ello, pero lo que nos acaban de platicar aquí nuestros panelistas es un problema que continúa, ¿no? Entonces, pues ahí está un gran reto para todos. No sé cómo andamos de tiempo para ver si tenemos espacio para preguntas del público. ¿Sí? Bueno, pues entonces vamos a dar el micrófono para allá levantar la mano. No sé quién me puede apoyar para llevarles el micrófono a nuestro primer participante del público. Bueno, sí, gracias. Muchas gracias por estar aquí y gracias a Cintia también por estar aquí y hablar de viva voz. Siempre se agradece. Mi pregunta va sobre uno de los últimos puntos que se tocaban ahí en la mesa y tiene que ver con el tema de la justicia, ¿no? El 21 de junio, que hubo una manifestación afuera del Congreso del Estado, tuve la oportunidad de entrevistar a Cecilia Patricia y ella comentaba que normalmente, y este es un discurso que si nos vamos hacia atrás, no se exigía la justicia por parte de los colectivos de buscadoras, evidentemente por las implicaciones a la seguridad que esto puede tener, ¿no? Sabemos que las personas desaparecidas, pues generalmente sus desapariciones están relacionadas con poderes pues, que muchas veces escapan más allá de lo que uno como ciudadanía puede manejar. Entonces la pregunta que va de la mano con esto, también tuve la oportunidad de entrevistar a Mirna Nereida, que es de las buscadoras del fuerte, y ella me comentó en la entrevista que lamentablemente cuando le preguntamos por la seguridad, ella comentó que sí tienen escoltas cuando van al trabajo de campo, pero que una de las condiciones de los colectivos de buscadoras para trabajar sin poner en riesgo pues la humanidad es no levantar mucho polvo, ¿no? Entonces, en este sentido es en el que pregunto, pues, si ustedes, ¿cómo han trabajado en este asunto de la seguridad? ¿Qué es lo que consideran que se tiene que asegurar en este asunto de la seguridad para poder tener este acceso a la justicia, ¿no? Que se busca? Y bueno, una última pregunta, ¿cómo considera Cintia que la ciudadanía puede apoyar a los colectivos de buscadores? Muchas gracias. Nosotros contamos con seguridad en las búsquedas, pero como decimos, nada más en las búsquedas. Termino una búsqueda, yo como representante del colectivo, pues me voy a mi casa, llego, bajo herramientas, bajo hieleras, ahí es donde uno queda desprotegida. Sí tenemos suficiente seguridad, nos mandan 2 de AMI, 2 estatales, de 4 a 6 de Guardia Nacional, pero decimos, cuando termina la búsqueda, ¿quién nos cuida? Yo al menos voy y dejo a las compañeras. Hemos tenido talleres de seguridad también que nos han brindado, pero no es suficiente y nosotros no queremos justicia ni culpables, no tanto por el temor. Lo único que pedimos pues es encontrar a nuestro familiar, que es lo único que anhelamos, nada más. Al menos yo hablo de mi persona y de mis compañeras, que es lo que pedimos, nada más, que nos dejen buscar y esto. Y nosotros, nuestros recursos, pues hacemos actividades, porque nosotros no contamos con apoyo de ninguna institución. Nosotros muchas veces con pues el sueldo del esposo, yo no trabajo, yo me dedico plenamente a la búsqueda. Pues a veces, como dicen, nos quitamos el taco para salir a buscar, porque eso realmente para nosotros es nuestra terapia. Un psicólogo no nos sirve. Para nosotros es más importante ir al campo a buscar. ¿Por qué? Porque nosotros lo hacemos con amor y con cuidado. Muchas gracias a Cintia por su respuesta. Importante, ¿verdad?, cuidar a los defensores de derechos humanos, en este caso a los colectivos de búsqueda, a las madres buscadoras, no dejarlos solos, ¿verdad? También ahí el mensaje para la ciudadanía, para las personas que escuchan, que pues también
una para Cintia y otra para los colegas. Cintia, hoy la fiscal del Estado, al hablar de 2 feminicidios en Sonora, uno en Cajeme y uno en Hermosillo, refirió a que ambos tienen relación con el crimen organizado, con la venta de drogas, el consumo de drogas. Mi pregunta es directa para ti. Todas las desapariciones, todas las muertos están relacionados con el narcomenudeo, con la compra y venta de drogas. Coincides con la versión de la fiscal que dio hoy en conferencia, esa como primera pregunta. Y otra de mis compañeros, en la investigación seguramente hay datos también sobre estos funerarias que están guardando en muchos municipios cuerpos que no nos consta, no le consta incluso a la autoridad que estén en buenas condiciones. ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Cuánto le está costando a la fiscalía? ¿No resulta mejor o más eficiente adquirir un equipo de 12 millones de pesos para rápida y pronta identificación de los cuerpos en lugar de acumular uno? Es decir, ¿qué es lo que se está trabajando? Entiendo que somos un estado fronterizo, seguramente muchos de estos cuerpos sin identificar son personas que vienen de Centroamérica y Sudamérica, pero ¿cuál es la traba? Digo, a lo mejor muchos son de aquí, pero justamente porque no hay, vamos a empezar desde el inicio, empatía, ¿no? Hasta la falta de personal y equipo para identificarnos. Gracias. Gracias por la pregunta. No sé si Para Cintia y para... Ok. También la fiscalía se le pasó hace días, no sé si saben del caso de Amairani, también la encontraron en aguas, en una colonia en Guaymas, en el mar. También ese caso, como muchos, como dice, no se trata de narcomenudeo. Al menos este caso, esta muchacha era una muchacha emprendedora, madre soltera, que pues la familia y los amigos no la consideraban pues que fuera una persona que anduviera en cosas ilícitas, la verdad. Y para nosotros no todos son culpables, no todos andan en malos pasos. Desgraciadamente, como muchos, están en el lugar equivocado con las personas equivocadas. Rápido, nada más, ¿consideras que justamente por eso es que desestiman la búsqueda, darles apoyo, no identificar, porque no sienten esa empatía humana, natural de ir a buscar un desaparecido y simplemente hacen esto, salir y decir, están relacionados con el crimen organizado, ¿no? Sí, así es, como muchos dicen, ay, es que anda mal, ¿a qué vas? Ahorita va a volver, o se fue con el novio, o al rato vuelve, porque se va y luego aparece. No, buscan muchos pretextos, como nosotros les decimos, las primeras horas, los primeros minutos son muy importantes para la localización de una persona. De hecho, en este caso, la hermana encontró por la ubicación del teléfono. Dio en una casa, pero no pudo entrar. Ya fue cuando acudió a las autoridades. Me hizo el llamado primero, le dije pues que no podía yo acompañarla como colectivo por nuestra seguridad y mi seguridad, pues que acudiera a las autoridades, y ya fue así que empezaron. Desgraciadamente le encontraron a los 2 días ahogada en una playa en Guaymas. Gracias. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, Michelle, fíjate que cuando este tema de las desapariciones pues da para mucho, y hay un contexto, como decíamos, son muchos fenómenos. Empiezas con el tema, como decíamos, de narcotráfico, sí, se habla, o la retórica ha sido a lo largo de los años que la mayoría no se identifica porque no son de aquí o son de otra parte, pero tú puedes constatar también con el número de personas desaparecidas y sobre todo también con las fichas de los colectivos que contrastan, y la verdad de crear los colectivos o las familias que están buscando a personas. Y también han aludido a que las familias no ponen las denuncias de desaparición y que por eso no los buscan, porque no ponen denuncia, pero hay un protocolo también en donde a través de la Comisión Nacional de Búsqueda tendrían que orientar a familias y hacerlos, porque hoy por hoy hay familias que no saben cómo hacer una denuncia. Entonces eso es prevención, lo que hablábamos ahorita. Esta investigación, daba para muchos temas, porque son muchos en el caso, estoy hablando particularmente de la mía, y yo sí me preguntaba, bueno, ¿qué pasa? Sabemos que actualmente hay solamente 12 CMFs en
el estado, que es en Obregón, y en el caso de Hermosillo. La capacidad es muy pequeña para los dos CEMEFOS. Te comento, a los datos que recabé hasta marzo de 2022, permanecían, por ejemplo, 198 cuerpos o restos en instalaciones de los servicios médicos forenses, 33 en Ciudad Obregón, 27 en Hermosillo, así como 138 restos o cuerpos, porque puede ser cualquiera de las dos cosas, depende de la condición del estado del cuerpo o el resto. Y esto en funerarias de municipios pequeños que prestan el servicio al estado, porque no cuentan con un semáforo. Entonces, ¿qué pasa? Se resguardan en tanto la Fiscalía hace su proceso de investigación o de identificación. Realmente pude darme cuenta que no hay una homologación en los criterios para la identificación, porque de pronto puede durar un cadáver a lo mejor 2 años en CEMEFO y de pronto al mes mandaste el resto o el cadáver a la fosa común sin hacer el protocolo correspondiente. No hay un lineamiento o una homologación en los protocolos. Lo que sí puedo comentarte, pues que son muy pequeños los espacios. De acuerdo a los datos por transparencia, en CEMEFO o en una instalación de funerarias pueden durar desde no máximo 15 días, porque el número de gavetas, no quisiera tener el número erróneo, no lo traigo en la mente, pero son menos de 30 espacios, por ejemplo aquí en Hermosillo. Pero tengo un caso muy claro y evidente, o dos, que te voy a compartir, o les voy a compartir. Una de las búsquedas más importantes fue en la Pionera, en Puerto Peñasco, donde se dio el hallazgo de 54 restos o cuerpos. El primero decían que eran huesos de animales, no sé si recuerdan que era el primer dato que daba la autoridad, obviamente desestimando las declaraciones de las buscadoras y su nota nacional. Hace días conversé con la titular de búsquedas de la Pionera. Ese dato se le cuestionó a la autoridad, a la titular precisamente de periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado, y pregunté cuántos restos o cuántos de los cuerpos de las víctimas encontradas en las pioneras faltan de identificar. No me dieron el dato, pero me comentan los familiares que de esos 54 la mayoría no está identificados y permanecen hasta donde nos quedamos en las instalaciones de la Fiscalía, es decir, que podrían existir más de 30 cuerpos o 35, según datos de la líder de buscadoras de Puerto Peñasco. Otro de los casos que está aquí, que no estoy mintiendo, es el de Guaymas, que es un caso que me parece también sumamente delicado, porque Cintia es de las buscadoras pioneras en el estado y encontraron cerca de 10-11 cuerpos en Guaymas, y de esos cuerpos todavía hasta hace un par de semanas o meses permanecían de 7 a 8 cuerpos o restos en la funeraria, en una funeraria de Guaymas, que no fueron identificados y que ahorita me confirmaba, porque le he tratado de dar seguimiento al tema, y me dice que pues no los identificaron. Justamente el compromiso de la autoridad es adquirir este equipo no solamente para la región de Guaymas, que es donde los encuentran generalmente calcinados, que es un modus operandi muy particular, o en más casos ahí en Guaymas, y esos casos, esos restos, perdón, de esas personas que seguramente las está buscando un familiar, pues los acaban de enviar a la fosa común, es lo que me dice Cintia, me acaba de confirmar hace un momento. Tenían desde el 2018 ahí y estaban siendo resguardados para que fueran identificados a través de ciertas pruebas, y finalmente los acaban de mandar a la fosa común. El problema es que para sacarlos de la fosa común es otro viacrucis. Entonces sí, hay mucho que investigar. Y ya para terminar también comentarles que justo lo aceptaba en la declaración final, en una declaración del 17 de marzo, justamente en la mañanera, Alejandro Encinas, y decía que este es un trabajo y que obviamente la información está fragmentada y hay una crisis forense en donde no se exenta a ayuntamientos, no se exenta a secretarías de salud, no se exenta a las comisiones estatales de búsqueda, a las fiscalías, y que hay un desinterés por parte de la autoridad en participar en estos procesos. Él decía precisamente que faltaba pues interés en estos procesos. Lo dijo el titular, está grabado y tengo la cita textual de esta declaración. No existe un censo sobre los cuerpos no identificados y tampoco sobre los identificados y no reclamados en las fosas comunes. Esta es una omisión legal muy grave que involucra a distintos ámbitos de autoridades, desde las fiscalías, secretarías de salud o tribunales,
hasta municipios por el manejo de las fosas comunes en cementerio. Esto señaló en la conferencia de prensa del 17 de marzo. Y no hablemos de la justicia para estas personas, porque hay otra investigación en donde estos casos no son judicializados, pero en una minoría, no tengo el dato, ahorita me lo recuerdas por acá, pero ya no hablemos de la justicia. Entonces es una situación sumamente delicada. Gracias. No sé si tenemos espacio para una más. Responder rapidito nada más. Perdón, bueno, vamos a dar espacio a la respuesta de Marín. Rapidísimo, en una investigación que hicimos con datos de finales de 2019 encontramos, me parece, en todo el país, que es un dato súper conservador, 53 cuerpos de personas fallecidas sin identidad en funerarias. Eso debería ser, eso de hecho es ilegal, no tendrían por qué estar allá, ¿no? Es una gran, no solo irregularidad, no es ilegal, ¿no? Y solo para hablar del tema de criminalización, pasa en todo el país, ¿no? De estas declaraciones que sin ningún tipo de diligencia de investigación ya dicen, tal estaba vinculado, pero después no sabemos nada más, ¿no? O sea, es como la investigación duró 10 minutos y de ahí no hubo judicialización, no hubo nada, ¿no? Entonces creo que es importante cuestionar también a nuestras autoridades y preguntarles, bueno, ¿qué información tiene? ¿Por qué está compartiendo eso en este momento de la investigación? Para empezar. Y nada más para finalizar, que recordemos que esto habla de la criminalización hacia las víctimas, hacia las familias, y que la responsabilidad de la autoridad es buscar e investigar delitos, no importa quién sea la víctima. O sea, quitémonos de la cabeza esa narrativa de que hay personas que sí merecen ser desaparecidas y personas que no. Si alguna persona pudo haber cometido un delito, se le investiga. Si alguna víctima es víctima, se investiga por la condición de víctima y del suceso que debería ser reprochable para todo el mundo, ¿no? Gracias. Gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. Muchas gracias. Antes de la pregunta, una pequeña reflexión acerca del tema, que es muy amplio. Mi nombre es Paul Contreras, reportero del Periódico Expreso, y quisiera pues comentarles, ¿no? En el sentido de la victimización y revictimización, ¿no? El día de hoy se exhuma el cadáver de Devani en Monterrey para una tercera autopsia, lo cual pues viene a revictimizarla por tercera ocasión, no se está descansando en paz. En el caso de, por ejemplo, los colectivos de allá en Guaymas, que no tienen dónde ubicar los sistemas forenses, ¿no? Que terminan en las funerarias, y que obviamente pues ellas nada más están cobrando una cuota, ¿no? Por guardar los cuerpos en sus instalaciones, porque la Fiscalía no tiene una instalación adecuada para hacerlo ni en Empalme ni en Guaymas, que es un punto rojo en el estado donde desaparecen mujeres, se cometen feminicidios, y pues lamentablemente pues ahí queda, ¿no? Como periodistas, ¿qué podemos hacer para levantar la voz y pedirle a las autoridades cuentas acerca de qué están haciendo para acabar con esto, ¿no? Para decir, bueno, pues, los cuerpos a dónde van, sí, después de cierto tiempo se mandan a la fosa común, pero ¿cuánto le invierte la Fiscalía a pagarle a las funerarias que se pelean por ir por los cuerpos porque saben que les representa un ingreso por tenerlos en sus cuartos fríos, ¿no? Yo creo que debemos de profundizar y de salir más a campo, más allá de hacer entrevistas con las madres buscadoras que por sí ya tienen una carga suficiente, salir con ellas, ponerse las botas, estar entre las chollas, estar entre el clima extremo y ayudarlas a encontrar a los restos de sus tesoros, como los mencionan algunas de ellas, y pues conocer un poco más de la realidad que viven un poco en el campo, ¿no? Dejar de revictimizarlos y empezar a preguntar más allá qué pasa pues con esos recursos, qué pasa con lo que se destina a los laboratorios, por qué no funcionan, por qué los quemados. Bueno, si tú vas y les preguntas a alguien de identificación forense, le dicen es que la cantidad de ADN en un hueso se reduce y necesitas una cierta porción de hueso para poder identificar el ADN de una persona. Entonces, si lo reduces a cenizas, estás hablando que prácticamente no vas a poder identificar a una persona. Entonces, un poquito esa reflexión, pero ¿qué podemos hacer más allá como periodistas, como sociedad, para descubrir un poco más y presionar a las autoridades a que puedan hacer más con los recursos que ya se les están dando, que ya se les están otorgando, para que hagan esa labor, ¿no?
qué está pasando, qué podemos hacer como periodistas para decirles, oye, pues sí, tienes 20 millones, 180 millones, pero ¿cómo los estás usando y cómo los estás optimizando para que no pase esto de la revictimización? Muchas gracias. Gracias. Pues cualquiera de los que quiera responder. Pues diría que no dejar el tema, obviamente, ¿no? que cada vez hay menos medios que aceptan propuestas de sus reporteros y reporteras sobre temas de derechos humanos, incluido obviamente el tema de desaparición de personas, y hacer bien nuestro trabajo, ¿no? O sea, preguntar cuando hay que preguntar, buscar en donde haya que buscar. Creo que espacios como el que han tenido esta mañana y tendrán el día de mañana son súper importantes para aprender mejores métodos de investigación, pero creo que se basa en eso, ¿no? En estar, digamos, tener un compromiso con el tema, en no soltarlo, en aliarnos con otros y otras colegas, en obviamente escuchar mucho a las familias, que son quienes llevan el pulso, ¿no?, de lo que está ocurriendo, y hacer nuestra chamba de hacerlo bien. Muchas gracias. Muy importante el tema que menciona acá el compañero del uso de los recursos, ¿no? El vigilar cómo se utilizan los presupuestos, buscar temas de corrupción también, ¿no? Precisamente en estos días pues hemos tenido la noticia de un excomisionado nacional de búsqueda que ha sido juzgado por vender información genética de las personas desaparecidas. Entonces ahí nos damos cuenta también de la magnitud de cómo la corrupción también puede afectar en todos estos procesos. Entonces yo creo que así, para abonar un poquito a la respuesta, los periodistas sí tienen mucho que hacer y mucho que investigar todavía sobre ello. Bueno, me parece que ya estamos llegando al final del tiempo. Está por allá Cecilia Delgado. Bueno, tenemos aquí ya una última participación, todavía nos da el espacio, la señora Cecilia Delgado, que también es de un colectivo de búsqueda. Le damos la bienvenida, adelante. Muchas gracias. Pues contestando me pareció muy interesante lo que comentó Paul ahorita acerca de cómo como reporteros nos pueden ayudar nosotros como colectivo, y la verdad hay muchas maneras de que nos pueden ayudar. Ese tema de desaparición tan común, ahorita ya todos otro desaparecido, ya como es algo común para la mayoría, para la sociedad, para los periodistas, discúlpenme, ¿no? O sea, pero hay muchos que sí están con nosotros y otros que es un tema ya muy choteado, como que ya lo ven como, ya no. Y sí, bien dice, que se vayan con nosotros a llenarse, a solearse, a llenarse de chollas, a que vean también en parte cómo nosotros, lo comentaba ahorita muy bien Cintia, que lo hacemos por amor, y sí, lo hacemos con un gran amor por nuestros hijos, y ya no nomás con nuestros hijos, por todos los desaparecidos, porque los adoptamos, los desaparecidos deberían de ser de la sociedad en general y de ustedes como periodistas, y la verdad necesitamos de su apoyo también para ver a dónde van esos recursos, porque Cintia, la otra compañera de Peñasco y todas, de nuestro bolso, y todo sale de nuestro bolso, los recursos para salir, para el agua, para la comida, para la gasolina. Nuestros carros cuando se descomponen, ya no tenemos, ¿no? Pero lo que tenemos pues es de nuestros recursos. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que batallar si hay? No pedimos para nosotros, lo único que pedimos es que nos den para seguir en nuestra búsqueda, en nuestra lucha, y yo creo que pues sería lo mejor que nos dieran para no batallar, para no seguir batallando, ¿verdad? Y es en parte la pregunta ahorita que decía, ¿cómo pueden ayudarnos como periodistas? Hay muchas maneras, yo creo que una de ellas es investigando, ahorita como también lo está haciendo Karina, la verdad la felicito por ir más allá de lo que es una desaparición, qué hay detrás de todo esto, ¿no? No como comentaba también si es culpable, pues que lo juzguen conforme a derecho, y si es inocente, o sea, de ninguna de las dos maneras no merecen esto. Entonces hay muchas cosas por hacer, y la verdad, unidos hacemos más. Muchísimas gracias.
muchas gracias. Pues nos quedamos con importantes reflexiones de esta tarde. Como dice la señora Cecilia, unidos hacemos más. Entonces, también desde el periodismo, desde la sociedad civil, yo creo que podemos hacer mucho para ayudar a mejorar en esta situación y sobre todo pues contribuir a la paz de nuestro país y pues a la tranquilidad y dignidad de las personas que tienen familiares desaparecidos. Quiero agradecer a todos su presencia y de nuevo a nuestros panelistas que pues han hecho una gran aportación esta tarde, por lo cual los felicito y pues doy por terminada esta sesión. No sin antes invitar a los que nos ven por redes sociales a que pues sigan la conversación ahí en las redes y que pues continúen también viendo y revisando los reportajes del Border Code. Gracias a todos. Gracias.